Bien, y para finalizar seguimos con amigos, que están aquí con nosotros. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos con Fernando Rosúa. ¿Cómo le va tanto tiempo? Muy bien, Marcelo, ¿cómo por ahí estás? Nos cruzamos por la calle y nos saludamos así, vamos a las corridas los dos. Sí, pero bueno, siempre guardo un gran cariño. Es un gusto. Sí. Lo hemos conocido en el Consejo Municipal, porque fue concejal. Y Miguel Catará, un escritor, está también con nosotros disfrutando de este final de este programa acá en Santa Fe, la provincia. Que Miguel ha escrito un libro sobre la 125. Vamos a mostrarlo, a ver. Si se puede ver, son 125 preguntas y respuestas sobre esta tan discutida, cuestionada resolución. Así que, si empezamos con vos, Miguel, Bueno, ¿qué te llevó a escribir este libro y de esta forma? Primero mi vocación de profesor de historia, digamos, me he interesado por la historia, y que también desde ese lugar yo había entrado a trabajar en Federación Agraria en el año 2004. Y trabajé hasta el 2008, inclusive en carácter de delegado itinerante. Entonces pude conocer desde adentro, digamos, y desde adentro precisamente los cortes de ruta del año 2008. Y después, bueno, me quedé fuera de la entidad, digamos, quedé dedicado exclusivamente a mi profesión de profesor de historia. Y entonces me dediqué, desde cierta distancia, a mirar un poco lo que había ocurrido ese año, en esos días de los cortes, y analizarlo desde un lugar de relevar de alguna manera 100 años de historia, de relaciones entre los agricultores y los gobiernos. Vos planteás varias cuestiones en este libro, digo, lamentablemente tenemos muy poco tiempo, pero digo, te voy diciendo algunas cuestiones, Sí. algunas figuras volando. La cuestión de la transformación del trabajo rural, del trabajo agropecuario. Sí. Estoy en la mitad, digamos, pero realmente, ¿cómo sintetizarías vos las propuestas que vos haces en este libro? Y la historia de la agricultura en la pampa húmeda, digamos, con sus periódicas extensiones de frontera agrícola, nosotros tenemos que hablar primero de un gran periodo que es desde el 12, digamos, el Grito de Alcorta, hasta la década del 40, que es cuando se produjo una gran transformación en la cual muchos chacareros arrendatarios pudieron pasar a ser propietarios de la parcela de explotación familiar, en virtud de la ley 13246. Después hay otra etapa que va desde esa época hasta la década del 60, cuando ya viene un alto grado de maquinización, de mecanización agrícola. Por ejemplo, un gran protagonista va a ser el tractor engomado, que le va a asignar velocidad a las tareas agrarias, y eso con la ley Rayo, que fue la que todos los chacareros conocieron como la ley de desalojo, fue el inicio del despoblamiento de los campos. Eso llevó a una transformación donde de alguna manera los viejos latifundios que tenían chacareros adentro echaron a los chacareros que quedaban, y hubo una pequeña división, pero los que compraron a lo mejor un latifundio de 10.000 hectáreas que se dividía en 5, los 5 que compraron las 2.000 hectáreas cada uno eran hijos o nietos de Llorente, Pereira Ola, digamos, de las grandes familias históricas terratenientes de la Argentina. Es decir, se dividieron algunos predios, pero no se multiplicó la cantidad de familias poseedoras de tierras. Miguel, no es el único libro que vos escribiste otros. Nos interesaría, en otra oportunidad con más tiempo, Seguro. que hacer que los otros libros, así podemos hablar de toda la visión que hay sobre el campo, que es interesante. Perfecto. Si me permitís ahora, voy a hablar con el doctor Rosúa, que lo hemos invitado en su carácter de presidente de la Fundación Igualar, porque hace más de 15 días, adelantándose casi diría yo a esta gestión que se está haciendo desde la Comisión de Reforma del Código Penal, convocaron a una comisión de estudio, con qué profesionales, y bueno, y esta cuestión del estudio, ¿no? Y de la propuesta que se está haciendo para debatir la reforma del Código Penal. Bueno, sí, nosotros nos pareció que el proyecto que encargó la presidenta a la comisión de juristas
habría una oportunidad importantísima en la Argentina, que es debatir estas cuestiones, ¿no? Más allá de estar a favor o en contra de lo que propone este proyecto, creo que lo más interesante es poder discutirlo. Entonces, desde la Fundación Igualar, lo que iniciamos es todo un trabajo de difusión y de discusión. Hemos creado una comisión que está trabajando en esto, equipos que empiezan a ir a los barrios para tratar de generar debate, para esclarecer a la ciudadanía con relación a este tema del Código Penal, que de entrada ha sido bastardeada la discusión, ¿no? Porque se tomó sin seriedad, se tomó como una bandera política para sacar rédito, pegarle al gobierno, sin realmente discutir lo que es este proyecto, que es realmente de una profundidad notable en la Argentina, y creo que sería un desperdicio dejar pasar esta oportunidad. Como le decía antes, a favor o en contra, pero por lo menos discutirlo seriamente, ¿no? Creo que estamos ante la posibilidad de cambiar algunas reglas de juego en la Argentina. El Código Penal básicamente es eso, establece las reglas de juego de una sociedad, qué cosa no se puede y cuál es la sanción si uno transgrede esa norma. Así que creo que es un momento importante, y desde la Fundación lo que promovemos es básicamente el debate, pero con argumentos, con seriedad, y no de manera panfletaria como hizo, por ejemplo, un candidato de la oposición. Sí, fue lamentable, ¿no? Algunas expresiones, lo haya leído o no lo haya leído, pero me parece un tema tan importante como lo marcás vos, donde se necesita un debate general, ¿no? De los políticos, de la gente en común, y se ha utilizado como una herramienta política barata, ¿no? Porque sinceramente no era el momento ni la forma como para expresarse en contra de algo que se estaba debatiendo, recién se comenzaba a debatir. Sí, mira, el código, la propuesta, que en realidad viene el proyecto de código con toda la argumentación y fundamentación, tiene 675 páginas, ¿no? Entonces esto lleva tiempo de estudio, de análisis, de interpretación. Hay que simplificarlo para que pueda ser entendido por todo el mundo, porque tiene también un nivel de complejidad importante. Entonces me parece que hay que dar ese trabajo, porque un código penal no se reforma de un día para el otro, no se reforma todos los años, ¿no? Y esto es un proyecto para tener un código integrado, armónico, no caótico, como es lo que nos está pasando hoy en la Argentina. Quiero saber su opinión sobre lo siguiente. El derecho penal es un derecho negativo, prohíbe, a diferencia de los otros derechos que posibilita, que son derechos para la libertad de comercial, libertad de viajar, libertad de producir, etcétera, etcétera. La pregunta es, a usted como abogado, ¿no le da la sensación que este código originario nuestro del siglo XIX, con todas sus reformas y leyes, prioriza más la propiedad privada que la vida? No. Bueno, lo que tiende a hacer este proyecto de código es justamente armonizar cuáles son la escala de valores que nuestra sociedad debe proteger. El código actual, que es de 1921, tuvo 900 reformas. Entonces perdió coherencia. Entonces lo que intenta esta reforma es nuevamente tener coherencia, donde el valor vida sea el valor protegido, el mayor valor protegido, y así una escala de bienes protegidos que se relacione con la pena, ¿no? Entonces esto es un elemento central, la proporcionalidad en relación al hecho cometido con la pena que debe sufrir el que realiza el que comete ese delito, ¿no? Y esto se perdió. Entonces la idea de esta discusión es volver a armonizar esto y que la ciudadanía tenga claro, bueno, lo que más se protege con mayor pena es el valor vida, y de ahí para abajo los otros, para no caer en esto que vos estás diciendo, que termina siendo en algunas ocasiones, se protege más el valor propiedad que el valor vida, ¿no? Entonces esta es la discusión, y quiero agregar una cosa que no es menor. Nuestro sistema penal tiene como eje, como pena central, la prisión. Todos los delitos pueden ser transformados en prisión, ¿no? ¿Qué propone esta reforma? Penas alternativas a la prisión. Prisión domiciliaria, prisión de fines de semana, obligación de vivir en algún lugar o obligación de no ir a algún lugar, instrucciones del juez, como por ejemplo trabajar, ir a la escuela, toda una serie, un abanico de penas que creo que tienen más que ver con nuestra realidad social
producto que muchos de los delitos los cometen en la Argentina sectores que han sido perjudicados por la catástrofe neoliberal, ¿no? Donde no tuvieron acceso a montones de cuestiones básicas de la cultura. Entonces creo que abre un abanico de pena para poder operar sobre esta realidad, ¿no? Entonces, a modo de ejemplo, ¿qué uno valora más? Un chico, por ejemplo, 18, 19 años que comete un robo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo metemos preso o le damos la oportunidad y lo obligamos a ir a la escuela, a capacitarse, ¿no? Como primer delito, a modo de ejemplo, ¿no? Da variantes y las pone en manos del juez. El juez debe evaluar las situaciones particulares de cada caso y poder operar con este abanico de penas. Creo que esto es un avance notable. Por supuesto que esto en las penas graves no se aplica o se aplica en menor proporción, ¿no? Hay toda una escala determinada. Los delitos penados menores de 3 años pueden tener esta opción, los delitos entre 3 y 10 años, la mitad de la pena debe ser en prisión y la otra mitad puede usarse pena alternativa. O sea, tiene una lógica, tiene una graduación, así que me parece que es un debate interesantísimo y que no lo podemos bastardear. Y entonces, desde la Fundación, ¿qué hacemos? Salimos a la cancha a tratar de hablar de estas cosas. Sí, un tema interesante. Yo me ponía a pensar un poco que mientras se estaba discutiendo y debatiendo esto, o se está haciendo, la reacción de los vecinos ante el delito, ¿no? Lo que ocurrió hace meses atrás, de esta matanza, vamos a llamarlo de alguna manera, que han hecho los vecinos con algunos muchachos delincuentes, ¿no? Sí. Y la emoción que genera, emoción en el sentido de cómo uno reacciona cuando está ante un delito que le están cometiendo, ¿no? Así que me parece bárbaro que se empiece a trabajar y a debatir profundamente y seriamente el Código Penal en la República Argentina. Bueno, ha sido un placer. Gracias por invitarme. Con usted, señor profesor de Historia, Sí, que tiene mucho para contar. Sí, si se me permite, ¿dónde se puede conseguir este En libro? Buchín. En Buchín. Paso de los Y libros. Paso de los libros. Paso de los libros también. Bueno. Digamos, ahí En se Buchín puede y Paso de los conseguir. libros. Al que le interese puede acercarse por esas librerías y Vamos a volver a invitar porque cuando dijo que es profesor de Historia se le brillaron los ojos, lo debe sentir, ¿no es cierto? No, y tiene trabajos muy interesantes sobre la Federación Agraria, sobre la cuestión del campo, sobre los sentires pueblerinos, digamos, y toda esta cuestión, ¿no? Y el arraigo, desarraigo, cuestiones muy interesantes. Perfecto. Y le agrego una cosa, es un gran cocinero. No me digas. Bueno, entonces un viernes vamos a tener que ir a comer. Bueno, vamos a tratar. Miguel Catalán, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Amigo, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por Fernando invitarme. Rosúa, presidente de la Fundación Igualdad, y a ustedes, y a usted, señor, gracias por compartir esta mesa de trabajo en este programa Por favor. Santa Fe de la provincia, a la producción que viene trabajando también, que nos hace seña que nos tenemos que ir, y a ustedes, señores, que nos siguen en este tercer año aquí en el canal 14 de TV Regional. Nos reencontramos la próxima. Muchísimas gracias.